Capítulo 101. Paradoja, parte 2. Los pasillos del antiguo castillo Valiant estaban en un silencio sepulcral, salvo por los predecibles pasos del caballero acorazado que se dirigía hacia el trío de caminantes del tiempo invisibles. Las miradas de Ben y Ruby estaban prácticamente fijas en la prominente insignia que este nuevo para ellos, al menos, caballero lucía en su peto. Estaban paralizados por la confusión y el miedo al ver a otro de estos extraños y enigmáticos guerreros. El profesor, de pie junto al atónito dúo, parecía imperturbable ante la revelación, pero claro, era Paradox. ¿Qué le sorprendería realmente? Esa es, la cresta del caballero eterno. Gritó Ben finalmente, superando la sorpresa. ¿Cómo? Tienes razón, lo es. Aunque no es el caballero con el que te has topado. Antes de que preguntes, no, ni siquiera yo podría decirte quién está detrás de su máscara, admitió Paradox. Espera, entonces, ¿ese no es el caballero eterno? Preguntó Ben. No, pero es un caballero eterno, sonrió Paradox, poniendo énfasis en la antepenúltima palabra. Ben miró a Paradox, un poco confundido. ¿Qué? Paradox puso los ojos en blanco. Y yo que pensaba que eras más listo que la mayoría de los Ben, bromeó Paradox, mientras guiaba a Ben y Ruby en la persecución del caballero anterior. El trío los siguió hasta cierto punto, girando a la izquierda mientras la figura acorazada seguía recto. Al doblar una esquina y subir un largo tramo de escaleras, el grupo se encontró en un balcón, desde donde se podía contemplar una mesa redonda. Sentados uno junto al otro a la mesa había tres figuras con armadura completa, cada una luciendo el escudo de armas de los Eternos, blasonados sobre tabardos rojos que cubrían sus petos. Dos de las figuras compartían la misma cota de malla que el primer caballero, pero sus máscaras eran diferentes. Ambas eran de color bronce, pero mientras que una lucía una sonrisa fija, la otra lucía un ceño fruncido eterno. Comedia y tragedia. Los caballeros gemelos compartían complexiones ágiles y acrobáticas, ideales para la agilidad y la velocidad. La tercera figura sentada a la mesa afilaba un espadón, cuya hoja estaba imbuida de polvo, como lo evidenciaba el cristal incrustado en la guarda. Este, a diferencia de los demás, vestía una armadura completa y llevaba un yelmo de caballero más tradicional que solo cubría la mitad superior de su rostro. Era más alto y corpulento en comparación con los otros dos caballeros, claramente el músculo de esta operación. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Ruby y Ben fue lo que se encontraba en el centro de la mesa. 6 tentáculos rojos, rematados con púas blancas como lanzas, serpenteaban por la superficie de madera, desembocando en un cuerpo negro, esférico y parecido al de una medusa. En lugar de una cabeza normal, la criatura tenía una estructura ahumada, similar a un orbe, cubierta de placas óseas que ocultaban un tenue resplandor anaranjado. ¿Es un Grimm?, preguntó Ruby. Uno con esquipe, al parecer, comentó Ben. Mira, ¿por qué tarda tanto?, preguntó una voz, proveniente de los Grimm. Quien hablaba, sin duda, solo era Salem. Ruby odiaba oír la voz de la reina Grimm. Sonaba demasiado maternal para ser una mujer malvada como Salem. El caballero más grande levantó la vista de su arma y sonrió. Diga usted eso, su gracia, dijo con un marcado acento británico, señalando al caballero que acababa de entrar en la sala de la mesa redonda. El Grimm se movió un poco, alcanzando a ver al caballero de la gabardina, presumiblemente el líder de esta iteración del círculo de Salem, mientras ella entraba. Perdona mi demora, dijo el caballero líder, su voz tenía un eco metálico gracias a su máscara. Estaba atando cabos sueltos. ¿No podrías resolver este asunto más tarde?, susurró Salem. Créame, mi señor, estos extremos fueron mucho más difíciles de manejar de lo que uno pensaría, sonrió la caballero detrás de su máscara. Conociéndote, probablemente te tomaste tu tiempo a propósito, rió entre dientes el brutal caballero, ¿nunca pudiste matar a alguien rápidamente, eh? Hay que tratar a los traidores como corresponde. Eso significa que se les concede la muerte más lenta. Al fin y al cabo, los caballeros eternos no toleramos la traición, y debemos dar ejemplo, dijo el caballero líder. Sí, caballero de sangre, lo entendemos, murmuró Salem, como si estuviera aburrida. ¿De verdad sigues usando ese nombre?, preguntó el caballero bruto. Si tienes algún problema con el título que elegí, Morton, entonces por favor, dilo, dijo Glotnik, mientras su mano se dirigía a la empuñadura de su arma. Uno de los tentáculos del Grimm, con forma de medusa, se curvó hacia arriba antes de clavar ruidosamente su púa en la mesa, astillando la madera e indicándoles a los dos que la discusión había terminado.
Zara, entonces ayúdame. Salem dio un suspiro enojado. ¿Necesito recordarte tu credo? Sí, defender a los débiles, la libertad, el sacrificio para que otros vivan libres, gimió Zara. Espera, ¿qué? Preguntó Ben, mirando a Ruby. Oh, bien, tú también oíste eso, dijo la cazadora de la capucha roja, pensando que debía de haber oído cosas. Ambas se volvieron hacia Paradox, esperando que pudiera explicarlo. Al fin y al cabo, era una de las subordinadas de Salem, la predecesora de Cinder, Tyrian, Cass, Charmcaster y tantas otras. ¿Y había jurado defender a los débiles? Ah, sí, su credo, un detalle bastante interesante, ¿verdad? Dijo Paradox. Salem se expresaba más por voz y prefería no mostrar su rostro. Después de todo, nadie confiaría en un rostro como el suyo. Su voz era mucho más seductora. Como una sirena de la mitología griega, atrayendo a almas perdidas desprevenidas. ¿Así que se hace pasar por una reina benévola o algo así? ¿Y se lo creen cuando usa a un Grimm para hablar con ellos? Preguntó Ben. Ella afirma que es una prueba de su poder. Bestias de la oscuridad que la sirven para encontrar la redención. Bueno, dijo Salem mientras el Grimm arrancaba la púa de la mesa, como todos saben, no son mis únicos seguidores en el mundo. Sin embargo, son a quienes confío para manejar las tareas más importantes. Y una de ellas ha llegado a mi conocimiento. Algo que debe resolverse con rapidez. Los está engañando, dijo Ruby frunciendo el ceño, y ellos se lo están creyendo. Sí, por muy triste que sea, suspiró Paradox, perdieron el rumbo por un tiempo, pero, te lo aseguro. Volverán a la normalidad después de los acontecimientos. ¿Otro cazador rebelde? Preguntó Morton. ¿Fácil de entregar? No, interrumpió Salem, no lo es. Esta cazadora no se ha vuelto rebelde, todavía. Pero, si encuentra las respuestas que busca, siento que todo por lo que hemos trabajado, todo lo que ha sacrificado, habrá sido en vano. ¿Quién es la fulana que se atreve a echar por tierra nuestros planes? El caballero de sangre se enfureció rápidamente. Su nombre es Summer Rose, dijo Salem. Dijiste que aún no se ha vuelto rebelde. Subrayo esa última palabra. Nos estás pidiendo que matemos a alguien inocente, señaló Morton. Sir Morton, entiendo lo que quiere decir. ¿Por qué merece la muerte si aún no ha hecho nada? Pero a diferencia de sus otros objetivos, si se le permite rebelarse, no podrá detenerla. Sobre todo si la encuentra, explicó Salem. Ya veo. Morton tarareó. Eso es, sin duda un enigma, y uno que podremos pasar por alto, si nuestra benévola reina lo exige, dijo Bloodknight. Intentará convencerte de lo contrario, disuadirte, pero no te dejes convencer. No importa la súplica sincera que te haga, ignórala. ¿Y las de sus compañeros?, dijo Salem. Una pelea más interesante entonces, 4 contra 4. Bien, sonrió Zara detrás de su máscara. No. Primero debes dividirlos. Morton, tú y las gemelas irán tras el resto de su equipo. Zara, te confío la ejecución de Summer. Zara sonrió. Oh, créeme, mi reina, su muerte será maravillosa, entonces, supongo que fracasó bastante, tarareó Ruby. Oh, sin duda, asintió Paradox. ¿Estamos saltando por ver esa pelea? Guardo el triunfo para el final. Como dijo Salem, quería que el equipo STRQ se dividiera. Pero antes de saltar, solo quiero señalar esto. Vigilen a los caballeros gemelos, dijo el viajero del tiempo antes de volver a dar cuerda al reloj, esta vez saltando solo unos días. El trío se encontraba ahora en el patio de la Academia Beacon, cerca del jardín. Ruby notó que estaba menos desarrollado que cuando ella asistía. ¿Otra vez aquí, eh? Preguntó Ben. Estamos a punto de ver el comienzo de la batalla. Aunque parezca increíble, los caballeros tuvieron la osadía de entrar al campus, dijo Paradox. Tai estaba allí con Summer. Las dos habían pasado la mayor parte del día investigando qué había hecho el líder del equipo STRQ en la cima de la montaña mistraliana. Desde que despertó y regresó a Vale, su mente estaba ocupada con esa única pregunta. Era un trabajo en equipo, por supuesto, así que se separaron, dejando a Raven y Crow rebuscando en la biblioteca cualquier cosa que pudiera conectar con, como Crow la llamó, la mirada mortal de Summer. Hacía unas horas, Tai había recibido un mensaje del hermano Branwen diciéndole que había progresado y que se reuniría con él y Raven allí para compartir sus hallazgos. El luchador de STRQ buscaba a los hermanos Branwen, pensando que simplemente llegaban tarde, lo cual sin duda les favorecía. Juro, ¿esos dos se quedaron dormidos otra vez en la biblioteca? Preguntó Tai.
Hacen todo juntos, así que, sí, supongo que sí, dijo Summer confundida. Mientras los dos miraban a su alrededor, ninguno oyó el impacto de una flecha de polvo. El dueño del arco apuntó, observando el suelo entre Summer y Tai. La brillante punta roja y cristalina brilló un poco antes de que el arquero disparara. La flecha salió disparada, impactando en el suelo entre ambos y rompiéndose, desatando una gran explosión de fuego. La explosión los lanzó en direcciones opuestas mientras polvo y tierra caían del lugar del impacto. Emzara sonrió y guardó su arco, antes de desenvainar sus espadas cortas gemelas con un gesto y avanzar para enfrentarse a Summer. ¿Crees que puedes con el chico? Se burló Emzara de su compañero. Morton simplemente la ignoró, poniendo los ojos en blanco tras su yelmo. En cambio, los músculos de esta antigua generación de caballeros prepararon su propio espadón y avanzaron para encargarse de Tai. Con las armas desenvainadas, los dos caballeros huyeron hacia sus respectivos objetivos. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Summer, sacando su arma de detrás de la espalda. O una broma de mierda por la que Glinda, la consentida del profesor, va a matar a alguien, o una emboscada. Dijo Tai-Yan, poniéndose los guanteletes. Me quedo con esto último. Y su suposición se acertó cuando el dúo vio a los caballeros abalanzándose sobre ellos. Emzara se concentró en Summer, con las espadas listas. Gritó, asestando un rápido ataque a Summer. Summer levantó a Flor Plateada y paró algunos cortes, aunque uno o dos lograron atravesarla y alcanzar su aura. Tai, mientras tanto, esquivó un fuerte golpe de Morton mientras su espada se hundía en el suelo. El corpulento caballero liberó la hoja antes de activar el cristal de polvo situado donde la hoja se unía a la empuñadura. Piedras treparon rápidamente por los bordes del arma, tan afiladas como el metal que cubrían. Sin perder tiempo, Morton clavó su espada en el suelo antes de blandirla en un arco ascendente, enviando una oleada de púas de tierra hacia Tai. Summer esquivó y se abrió paso entre los ataques, aún procesando la repentina explosión. ¿Qué quieres?, preguntó Summer, invocando su semblanza para que revoloteara alrededor de su cuerpo. Sin previo aviso, su aura se encendió por un breve instante, antes de que un torbellino de pétalos de flores blancas la rodeara. Emzara ignoró la pregunta de Summer y simplemente retrocedió de un salto al ver la tormenta de pétalos que rodeaba a su objetivo. No estaba del todo segura de qué había hecho la chica, así que decidió probarlo. Introdujo una de sus espadas en la tormenta y vio cómo los pétalos rozaban su hoja, levantando pequeñas chispas. Retiró la hoja y envainó el arma antes de abrir una bolsa en su cinturón. De ella, sacó un cristal de polvo de relámpago agrietado y de buen tamaño. Lo arrojó en su mano varias veces antes de lanzarlo más allá de la tormenta de Summer como una granada. Se hizo añicos a los pies de Summer y liberó un gran pulso de electricidad. Tai saltó lejos de la avalancha de púas y cambió un guantelete a polvo de tierra y el otro a fuego. Apretó los puños con fuerza antes de lanzar varios puñetazos hacia Morton. Los disparos de tierra y fuego se mezclaron en el aire para formar proyectiles de magma. Morton simplemente blandió su espada a un lado, ordenando a la piedra del jardín que se alzara como un muro para defenderlo. Luego, arremetió con su espada y envió el muro hacia el luchador de STRQ. Con su guantelete de tierra, Tai logró destrozar el muro con facilidad. Morton se abalanzó sobre él a través del polvo que traían los escombros, asestándolo repetidamente. El guantelete de Tai sirvió como un buen escudo, dándole algunas oportunidades para intentar atacar a Morton con disparos de fuego precisos. Bien, Renfer. Habla. ¿Qué quieres de nosotros? No te rompimos nada por accidente, ¿verdad?, gritó Tai. No, todavía no, de todos modos, respondió Morton, y otro golpe falló al intentar esquivar a Tai. Todavía no. ¿De qué demonios estás hablando? Es una pena que no pueda explicarlo, quizá lo entenderías. Bueno, a menos que él te haya alcanzado primero. ¿Quién coño es él?, gritó Tai, mientras arremetía contra él. Un fuerte golpe en la cara dejó una marca notable en el casco de Morton. El caballero se tambaleó hacia atrás por el golpe, casi perdiendo el control de su espada. Su mano la apretó justo antes de que la hoja cayera al suelo. Morton acercó una mano al lugar donde el puño de Tai había abollado el yelmo y rió entre dientes. Dudo que lo conozcas por el nombre que usamos. Tus amigos probablemente tampoco, pero a diferencia de ti, podrían morir sin una respuesta. Los gemelos no hablan mucho. Summer vio el cristal de polvo volando hacia ella y usó el polvo de viento de su arma para lanzarse hacia atrás.
La tormenta de pétalos se detuvo mientras corría fuera del alcance de la descarga eléctrica. Cambió a flor plateada a modo guadaña justo a tiempo para bloquear otra ráfaga desenfrenada de las espadas dobles de Emzarra. Summer usó el bastón del arma para empujar al caballero de sangre, tambaleándolo un poco antes de pasar al ataque. Incluso con sus habilidades, Emzarra no pudo seguir el ritmo de los golpes de guadaña, ahora imbuidos de viento, que se dirigían hacia ella. Los pétalos de verano revoloteaban sobre el área, formando una cúpula, antes de detenerse en el aire. Todos apuntaban hacia Emzarra, algo que ella notó enseguida. ¿Qué demonios es esto? Bienvenido a la jaula de la flor de la muerte, dijo Summer con un destello de travesura en la mirada. Escapar de aquí es imposible. Cada rincón y cada camino tiene algo afilado para ti. Ahora empiezas a coincidir con la imagen mental que tenía de ti, Summer, dijo Emzarra con una sonrisa burlona bajo su máscara. Si el hombre infinito te encontrara, probablemente serías la persona a la que más fácilmente habría convencido. ¿El infinito quién ahora? Preguntó Summer, un poco confundida. ¿Qué? ¿Ese es un nombre en clave? Es lo que llamamos el bastardo que mantiene esta guerra. Gritó Emzarra antes de abalanzarse sobre Summer, con las espadas ahora en agarre inverso. Atacó al líder de STRQ, las hojas chispeando contra el asta metálica de su arma. Summer volvió a colocar la espada en su posición de asta y atacó, mientras la caballero simplemente esquivaba el golpe. Al incorporarse por completo, Summer giró sobre sí misma y asestó una patada contundente a la caballero de sangre, lanzándola contra los afilados pétalos de la jaula. La armadura resistió, incluso cuando los filos se hundieron en ella. Summer ni siquiera sabía de qué guerra hablaba. La Gran Guerra había terminado hacía años, incluso antes de que ella naciera. Summer empezó a producir más y más pétalos, preparándolos para una especie de contraataque. La caballero de sangre notó que sus palabras la estaban afectando. La confusión comenzaba a apoderarse de ella, a juzgar por su expresión. Bien. Tú, Crow, Raven y Tai. Sacrificios necesarios para ganar, dijo Emzarra. Y tengo toda la intención de hacerlo. No voy a dejar que ese se salga con la suya, ¿eh? Vale. Ya entiendo. ¿Estás en una secta o algo así? Dijo Summer, saltando rápidamente y golpeando a Emzarra en la cara. Uf. Hija de... gritó Emzarra, llevándose una mano a la cara por instinto. La caballero de sangre gruñó al recuperarse rápidamente. Y no somos una secta, somos los únicos que protegemos al mundo de gente como tú. Vale, pero eso sí que suena a secta. Replicó Summer. Uf, bien. Llámanos como quieras. No importará cuando te entierren. Emzarra supuso que, para entonces, los gemelos ya habían comenzado su ataque contra los hermanos Branwen. Al menos, si seguían el plan. Emzarra oyó que algo se estrellaba contra una ventana detrás de ella. Se giró y sonrió. Crow parecía muy aturdido y confundido. ¿Qué demonios? Murmuró Crow. Estaba durmiendo una siesta estupenda, dejando que Raven investigara casi todo. Cuando lo tiraron de la silla, supuso que era por ella. Imaginen su sorpresa cuando fue otra persona. Una máscara de bronce se asomaba por la ventana destrozada, mirando a Crow con una sonrisa eterna. El gemelo sonriente ladeó la cabeza y saltó tras el hermano Branwen. El caballero de la comedia aferraba en la mano una pala de monje, sostenida de tal manera que la hoja en forma de media luna del filo se alineaba perfectamente con la sonrisa de su máscara. La armadura resonaba y vibraba a cada paso mientras se preparaban para abatir el arma de asta. ¡Mierda!, gritó Crow, rodando para apartarse justo antes de que la pala del monje cayera y se clavara en el suelo. Se puso de pie rápidamente mientras el caballero de la comedia liberaba la pala del suelo. Crow observó las peleas entre Summer y Tai antes de volver a fijar la mirada en el gemelo. ¿Quiénes coño son estos tipos?, gritó el hermano Branwen. Me imagino que son unos espeluznantes cultistas de la Feria del Renacimiento, respondió Summer. No somos una secta, maldita sea, gritó Morton, esquivando otro puñetazo de Tai. Todo lo que dijo tu jefe hasta ahora parece una secta, replicó Tai. El gemelo sonriente blandió su asta hacia Crow, quien evadió los ataques con facilidad. Las volteretas y saltos mortales de Crow eran mucho más juveniles que las de su yo actual, pero, incluso en ese momento, era difícil esquivar el veloz ataque. Wow, el tío Crow era muy ágil para su edad, ¿verdad?, dijo Ruby. ¿Dónde está Raven?, gritó Summer, esquivando otro golpe de Emzarra antes de darle un rodillazo en el estómago al caballero de sangre.
hizo una leve mueca al golpear la armadura, pero esta cumplió su función y tambaleó a su oponente, dejándola expuesta a una buena patada en la cabeza. Ni lo supe. Se fue después de eso. Crow oyó de repente el fuerte choque de una espada contra otra. Se giró. Raven emergía de un portal rojo familiar, y presionando contra su espada estaba el kunai del caballero de la tragedia. Aquí estoy, gruñó Raven. Y ahora que está toda la pandilla aquí, rió Morton entre dientes, podemos enterrarlos a todos juntos. El bruto rugió mientras volvía a la ofensiva, blandiendo su espada en un arco lateral, con el objetivo de partir a Tai por la mitad. El luchador de STRQ saltó hacia atrás, cambiando su otro guantelete a fuego y desatando un chorro de llamas con ambos puños. Morton no tuvo tiempo de levantar una pared de roca ni esquivar, así que simplemente aguantó dos fuertes llamaradas. Tai se detuvo al cabo de un rato, y Morton estaba a salvo, aunque su armadura humeaba y le quemaba ligeramente por dentro. El caballero de la tragedia se inclinó hacia la raza de Raven, acercándose incómodamente antes de que la empujaran hacia atrás y se agacharan, arrancándole las piernas de una patada. Habrían seguido con una puñalada, pero Raven se llevó ambas piernas al pecho y pateó, derribando al caballero de espaldas. Se puso de pie de un salto y envainó su espada, girando la recámara y cambiando el tipo de hoja. Volvió a desenvainar la hoja, esta vez amarilla, con pequeños arcos eléctricos que crepitaban en sus bordes. El caballero de la tragedia fue arrastrado repentinamente por una descarga eléctrica que lo atravesó, casi electrocutándolo por completo. El caballero emitió un grito ensordecedor que rápidamente se convirtió en risa. Las lágrimas le corrían por el rostro, deslizándose por debajo de la máscara. ¿Qué carajo?, se preguntó Raven. La gemela fruncida se recuperó rápidamente, tomó más kunais de su cinturón y comenzó a lanzárselos a Raven. La hermana Branwen desvió los proyectiles, pero el tiempo pareció detenerse al ver el último rebotar en su espada. Levantó la vista y captó su error justo a tiempo. Había un cristal rojo brillante de polvo incrustado en la hoja del kunai. ¡Oh, maldita sea! Raven fue interrumpida por la pequeña explosión que la envió volando. ¡Cuervo!, gritó Crow, volviendo rápidamente su atención a su oponente. El caballero de la comedia se abalanzó sobre él, derribando la hoja en forma de media luna de su arma de asta, solo para encontrarse con la enorme espada de Heraldo. Crow apartó el arma, dándole una oportunidad para atacar el costado expuesto del caballero. Al igual que su homólogo ceñudo, emitió un fuerte grito de dolor antes de volverse hacia Crow. ¿Qué demonios les pasa a estos tipos?, preguntó Crow, saltando hacia atrás. Blandió su arma hacia abajo, disparando una ola de energía azul en forma de media luna contra el oponente. Era como si su aura se hubiera desatado. El ataque impactó al caballero sonriente en el pecho, mientras Crow se abalanzaba sobre él. Un frenesí de fuertes cortes, con su increíble agilidad, hizo tambalear a la noche, pero todavía riendo. Enzara sonrió con sorna al oír la risa de las gemelas mientras volvía al ataque. Cada vez más golpes lograban atravesar la defensa de Summer y alcanzar su aura. Pero por muchos golpes que le daban, la líder de STRQ contraatacaba con la misma cantidad de ataques propios. La armadura de Enzara se estaba desgastando, y las marcas de cuchillas aparecían por todo su traje. Morton atacó con su espada, intentando apuñalar a Tai en el estómago, pero el luchador de STRQ simplemente desvió el golpe y asestó un puñetazo llameante al pecho del caballero bruto. La zona humeó y ardió por el impacto, obligando a Morton a retroceder y, antes de que pudiera recuperarse por completo, recibió una lluvia de rocas del polvo de tierra al que Tai se había cambiado. El gemelo sonriente esquivó el último golpe de Crow, blandiendo su asta en un arco y estampándolo con la punta de pala en el costado, robándole un gran trozo de aura. Gritó al estrellarse contra un pilar antes de rodar bajo otro golpe que destrozó la piedra ornamentada. El caballero, aún riendo, arrancó el arma con violencia, cubriendo su máscara con una mano mientras seguían riendo. Ruby y Ben no pudieron evitar imaginar a Tyrian tras esa armadura y, de no ser por esos gritos inhumanos, habría sido la pareja perfecta. Raven se recuperó rápidamente de la explosión, jadeando y alzó su espada para bloquear otro kunai del caballero que lloraba. Notó algo en las lágrimas que corrían por las mejillas bronceadas de la máscara del caballero, pero, ¿estaba viendo algo? Tenía que ser así. Negó con la cabeza y se concentró en la pelea, empujando al caballero hacia atrás, cambiando de espada de nuevo y atacando al caballero de la tragedia con una espada azul claro. Cada golpe contra la armadura o el kunai del caballero que lloraba lo cubría con una capa de escarcha que se desprendía rápidamente al reaccionar y contraatacar o esquivar otro ataque.
Summer frunció el ceño. Su alcance era bastante mediocre para su apariencia, y parecía que Crow era quien más ayuda necesitaba en ese momento. Su mirada se dirigió a Enzara, quien esbozó una sonrisa pícara. Summer apretó el puño. Una lluvia de pétalos de rosa se apoderó de su armadura. «Jeega», gritó Ezmarra. «¿Cómo te atreves?». Ezmarra comenzó a sentir los pétalos de rosa cortando su piel. Intentó resistir el dolor, pero considerando la cantidad de pétalos que le cortaban la piel, era casi imposible. No pudo evitar gritar de dolor, con las manos aún agarrando firmemente las espadas. Toda armadura tiene un punto débil. «Creo que encontré el tuyo», dijo Summer con una sonrisa. Morton se distrajo con el repentino grito de dolor que Enzara soltó. Aprovechando la oportunidad, Tai golpeó el suelo con ambos puños. La onda expansiva obligó a Morton a sobresalir con la fuerza de un pistón hidráulico, lanzando al caballero bruto hacia el cielo. Summer vio al caballero salir volando, antes de estrellarse contra el techo de uno de los dormitorios. «¡Guau! Nuevo récord!», exclamó Summer, antes de correr a ayudar a Crow. «¿Aquello, qué demonios era? ¿Acaso obtenía fuerza del dolor? Me siento mal por la habitación en la que aterrizó ese tipo», se rió Ben mientras veía a Morton estrellarse contra el edificio. «¿Por ellos? No. Siéntete mal por Morton. Aterrizó en el dormitorio de Glinda», dijo Paradox. «Oh no». Ben ya podía oír los gritos de terror absoluto de Glinda. «O tal vez era Morton». «Bueno, sabemos cómo murió», dijo Ruby, segura de que Glinda sería el final para el caballero. «En realidad sobrevivió a esto», admitió Paradox. «Está bien», dijo Toro. «Y aún así, es la verdad. Ahora, volvamos a la lucha». Summer activó el polvo de viento en su arma y se lanzó hacia el caballero, plantándole una doble patada en la cara y enviándolo a deslizarse lejos de Crow. «Gracias», jadeó Crow, cambiando su arma al modo escopeta. Con Morton fuera de combate y Enzara aún sufriendo por los pétalos que la cortaban bajo la armadura, Tai corrió a ayudar a Raven. La hermana Branwen y el caballero de la tragedia intercambiaban golpes de nuevo, pero Tai interrumpió el siguiente golpe del caballero golpeándolo en la cara con su guantelete cubierto de piedra. Tai agarró al sonriente caballero por el cuello antes de acercarlo. «Veamos qué tan resistente es esa máscara, amigo». Tai comenzó a golpearlos repetidamente en la cara. Sus puños eran rapidísimos y casi invisibles. Ben observaba con asombro, mientras Ruby vitoreaba. «A por él, papá», gritó Ruby. Tai alivió el dolor estrellando al caballero contra el suelo con tanta fuerza que rebotó por la fuerza y el impulso. La máscara se deshacía lentamente, agrietándose y desmoronándose, la risa del caballero no cesó durante la paliza, incluso al estrellarse contra el suelo. Pero, entonces se detuvo bruscamente, captando la atención de los dos miembros de STRQ. El gemelo fruncido se puso de pie temblorosamente y se sacudió el polvo como si nada hubiera pasado. El caballero de la tragedia se giró hacia Raven y Tai, y se quedaron boquiabiertos al ver el rostro tras la máscara ceñuda. Ben y Ruby tampoco lo podían creer. Detrás de los pedazos de bronce que aún quedaban y que cubrían su rostro, un único ojo amarillo y rojo los observaba, mientras un humo negro se elevaba desde la cabeza. Un haste», gritó Raven. «¿Qué cojones?», dijo Tairian, retrocediendo. «¿Cómo están?». «Bajo mi control», sonrió Enzara. Sencillo, Summer y Crow también se distrajeron con la revelación y se giraron para mirar al caballero expuesto mientras su contraparte sonriente se recuperaba. «¿Es esta tu semblante?», preguntó Summer. «La mismísima reina buena, la reina eterna, me otorgó el don de controlar a los monstruos que intenta purificar», dijo Ezmarra. «Quien quiera que sea tu reina eterna, está loca de remate. A Grimm no se le puede purificar ni darle una segunda oportunidad. Eres igual de malo si de verdad lo crees», gritó Crow, apuntando a Enzara. «Ahí es donde te equivocas, sí que pueden serlo. A pesar de su naturaleza brutal y fea, estas bestias aún tienen algo bueno», dijo Ezmarra. «¿Y sigues diciendo que no eres una secta?», preguntó Raven. ¿Sí? «Porque a diferencia de todos ustedes, tradicionalistas de mente estrecha, vemos las cosas de otra manera. Pensé lo mismo de ellos una vez. Que solo eran monstruos». ¿Y ahora? «Los dos que ven aquí son tan obedientes como perros gracias a su don». «Sí», Summer frunció el ceño, «seguro que los tienes bajo control, pero ahora me has dado más incentivos para patearte la cara». «Puedes intentarlo», dijo Enzara, mirando hacia el edificio. Siendo sincera, casi esperaba que toda la academia estuviera furiosa tras la irrupción de Morton en los dormitorios.
Quizás fuera necesario retirarse. 4 contra 4 era una pelea igualada, algo que ella podía controlar. Pero toda la academia. Seguro que a todos les encantaría una buena foto. Summer sonrió e inclinó la cabeza al ver que algunos trozos de papel pasaban volando junto a ella. Emzara abrió mucho los ojos y los bloqueó rápidamente con sus guanteletes. Incluso los caballeros de la comedia y la tragedia tenían papeles volando hacia ellos, bloqueando las piezas con sus propios guanteletes y corriendo de regreso al lado de Emzara. Y yo que esperaba que ustedes tres no causaran problemas hoy, dijo una Ana más joven y menos estresada, caminando hacia el grupo. Buen trabajo al lanzar al grandullón a la habitación de Glinda. Es obra mía, sonrió Taiyang. Y con eso, creo que es nuestra señal para irnos. Donde haya uno de ustedes, Emzara se enfureció, tomando rápidamente otro cristal de polvo de la bolsa de su cinturón. De repente, algo redondo se estrelló contra la parte trasera de su armadura, dejando una abolladura notable en la espalda. Cuando el fuego se propaga, a veces no se apaga por completo al extinguir una zona, dijo un Oblek más joven. Ruby comentó que parecía que acababa de salir de un campo de béisbol, o que su ropa estaba sucia por naturaleza. Todo el tiempo. El caballero de la comedia vio a Oblek y preparó su arma, a punto de abalanzarse sobre el futuro profesor, pero la pala del monje le fue arrebatada de repente. Contempló sus manos vacías con asombro antes de que Morton se lanzara contra el caballero. ¿Por qué? No me sorprende que estuvieras involucrada en esto, dijo una joven Glinda, lista para matar a los caballeros. Ella también estaba teniendo un sueño maravilloso, y entonces un idiota con un enorme trozo de hierro se estrelló contra el techo. Vamos, duerme como cada 3 días. Un pequeño despertar no te matará, dijo Ana. Prefiero disfrutar de mi sueño cuando puedo, gracias. El caballero de la comedia empujó a Morton antes de que pudiera ponerse de pie, y el bruto caballero lo siguió poco después. No quiero parecer un cobarde, empezó Morton. Lo sé, dijo Emzara, con 2 cristales de polvo en la mano. Los rompió antes de lanzarlos y, al caer, se hicieron añicos y explotaron en una enorme nube de vapor, dándoles la protección que necesitaban. Se escapan. Gritó Summer, mientras ella y Ana desplegaban sus ráfagas de papel y pétalos. Rápidamente abanicaron la zona, pero ya era demasiado tarde. Los caballeros habían huido en el aire. ¿De qué están hablando todos ustedes? Un hombre más joven y familiar se acercó. Tenía el pelo blanco y despeinado, gafas cuadradas y redondeadas, un jersey de cuello alto verde y pantalones negros. ¿Es eso?, preguntó Ben. Ozpin. Ahí estás. ¿Dónde estabas?, preguntó Glinda. Fui a tomar un chocolate caliente, dijo Ozpin, levantando una taza de chocolate caliente. Sí, me cuadra, dijo Ana. Conociendo a Ozpin, le quedó perfecto. Así que no oíste ni viste nada de eso, porque estabas bebiendo, dijo Glinda con expresión seria. Quiero decir, estaba en la ciudad, así que, dijo Ozpin. ¿Cómo es que eres a la vez un prodigio y un imbécil?, resopló Glinda, yéndose furiosa. Quizás Oz podría explicarlo entonces, sugirió Crow. Tal vez, sí, asintió Summer antes de volverse hacia Ozpin, quien había comenzado a tomar un sorbo de su bebida. ¿Habías oído hablar alguna vez de la leyenda del hombre infinito?, preguntó el líder de STRQ. Ozpin tarareó un momento. El hombre infinito, es básicamente una vieja historia sobre un hombre con el poder de la reencarnación, que regresa a una tribu devota de su poder. Bueno, y tenía, un rival, un enemigo. ¿Alguien a quien describirías como una reina? Como mucho, había un no creyente entre ellos, pero, no, ni una sola mención de una reina, dijo Ozpin. Está bien, entonces, ¿quién? Summer tarareó pensativa. Quizás podríamos revisar la biblioteca, a ver si podemos conectar algunos puntos, sugirió Raven. La mejor pista que tenemos. Hablando de eso, dime, por favor, ¿sabiste algo sobre el proyecto paralelo que estamos investigando?, preguntó Tai. No hay nada sobre rayos ópticos que puedan congelar a Grimm. En absoluto. Crow frunció el ceño. Lo cual es falso. Summer no puede ser la primera persona capaz de hacer eso. Oye, ¿no crees que esto esté relacionado?, preguntó Summer, arriesgándose. ¿Qué? ¿Crees que sabían de nosotros porque estábamos buscándolos?, dijo Raven. Quiero decir, quizás. Nos atrajeron aquí diciendo que tenían algo. ¿Quién sabe?, dijo Taiyang, negando con la cabeza. Esto no me gusta nada, chicos, creo que el resto del año va a ser más confuso que el anterior. Nuestro líder tiene ojos que literalmente pueden congelar a un Grimm, comenzó Crow. Todavía no tengo idea de cómo lo hice.
intervino Summer. Y ahora tenemos un culto de caballeros locos tras nosotros que puede controlar a Grimm, de alguna manera. Sí, esto va a ser una mierda, dijo Crow. Ruby y Ben intercambiaron una mirada. ¿Podrías contarnos lo sucedido?, preguntó Ben. Si te refieres al truco de Emzara, era un don. El poder de Salem le fue otorgado mediante un pequeño experimento que desarrolló. Emzara dice que es su semblanza, pero era mentira. Era justo lo que la autoproclamada caballera de sangre necesitaba oír. Su aura llevaba un tiempo activada, pero nunca pudo activar su semblanza. ¿Qué mejor manera de asegurar su lealtad que dándole una?, explicó Paradox. Entonces, si no es su semblanza, entonces, comenzó Ben. Espero que no te dé asco, pero estamos hablando de ti, así que, hay un Grimm dentro de ella. Un escarabajo tan pequeño que cabe en la palma de la mano, o en la base del cuello. Ruby se palpó la nuca. Jesús, susurró, horrorizada. Tener un Grimm cerca era una cosa. Tenerlo dentro era 100 veces más aterrador. Sobre todo porque Salem podía detonarlo en cualquier momento. No es una sensación agradable, la verdad, dijo Paradox. Ya lo verás. Paradox dio 3 vueltas a la esfera de su reloj de bolsillo, impulsando al trío de vuelta al interior del viejo castillo. Morton entró tambaleándose en la sala de la mesa redonda, seguido de los caballeros gemelos. No parecían cansados ni heridos, pero claro, eran Grimm con armadura, así que probablemente no sintieron nada. Emzara fue la última en entrar, maldiciendo mentalmente su fracaso. La creciente ira atrajo la atención de sus 2 Geis gemelos, y del vidente que perezosamente permanecía sentado en la mesa. Sus tentáculos se movieron levemente en reacción al sentir la pequeña oleada de emoción. Apenas se había sentado la caballero de sangre cuando oyó la voz de Salem, con un tono tranquilo como siempre, pero sus palabras ocultaban cierta malicia. Como si amenazara en silencio. Más te vale que lo hayas logrado. Entonces, ¿cómo te fue?, preguntó Salem. Consiguieron pillarnos por sorpresa, dijo Ezmarra. La chica es mucho más lista de lo que creíamos. Su apariencia amenazó con destrozarme dentro de mi propia armadura. Así que fallaste. Salem parecía muy disgustado. Sí, nosotros fallamos. Nos superaron en número rápidamente cuando alguien fue enviado volando a los dormitorios y despertó a toda la escuela, dijo Emzara furiosa, con la mirada fija en Morton cuando la palabra alguien salió de sus labios. El corpulento caballero estaba demasiado cansado como para preocuparse, sinceramente. La paliza que le dieron Tai y Glinda era algo de lo que prefería recuperarse antes de siquiera intentar algo con su superior. Ya veo. Dijo Salem, respirando profundamente. Ruby notó que la tensión en el aire era palpable. Sentía ese nerviosismo en el estómago, como cuando sabía que iba a tener un susto repentino en una película o videojuego de terror. La caballero de sangre estaba a punto de relajarse en su asiento cuando se quedó paralizada. Morton notó su repentina inmovilidad. Emzar?, preguntó Morton antes de que el vidente clavó otra púa en la mesa. Tenías todo lo que necesitabas. Una semblanza que te regalé, guerreros leales solo a ti y a mí, guerreros que no conocen ni el miedo ni la vacilación, el tiempo que necesitabas para crear un plan, y lo desperdiciaste, dijo Salem. Para Emzara, era como si una aguja abrasadora le atravesara la piel en la base del cuello. Y el ardor de esa aguja se intensificaba con cada palabra que resonaba de la vidente. Ben tuvo que apartar la mirada, pero Ruby estaba tan silenciosamente horrorizada que sus ojos comenzaron a brillar. Me fallaste. Y no me gustan los fracasos de ningún tipo, hija. Así que quiero que siempre recuerdes este fracaso y lo uses como motivación para tus futuras aventuras, Siseo Salem. Entiendo, Emzara apenas logró decir. Era todo lo que podía hacer para distraerse de esa sensación ardiente, de ese dolor tan abrumador que su fuerza de voluntad se centraba en no gritar de dolor. Un líquido negro se filtraba por la nuca, mientras subía y rodeaba su cabeza. Incluso si gritaba, el propio líquido negro lo ahogaba. La máscara negra de Ezmarra empezó a adquirir un aspecto demoníaco, como el de un Grimm, con ojos rojos que se habrían llenado de lágrimas si hubieran tenido conductos lacrimales. Pero justo cuando el dolor llegó a su punto más intenso, la sensación cesó. El cuerpo de Emzara se liberó de la fuerza invisible que lo sujetaba y casi se desploma de dolor. Apenas pudo contenerse, agarrándose a la mesa. La transformación de su máscara se revirtió y el exudado negro se disipó, dejando que la seguidora de Salem tosiera.
Bien, entonces esto, dijo Salem, sin duda señalando el estado actual del caballero de sangre, no volverá a suceder. Lo entiendo, mi señor, dijo Ezmara, haciendo una reverencia. Me disculpo, sinceramente, ahora conoces las fortalezas de tu oponente, úsalas en su contra. Salem frunció el ceño. Por supuesto, su gracia. Dicho esto, el vidente volvió a quedarse en silencio. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Morton, genuinamente horrorizado. Eso es lo que pasa, cada vez que fallamos, dijo Enzara entre toses. Morton se estremeció. Entonces, claro que no quiero fracasar más. Morton se marchó furioso, con más energías para seguir entrenando. Los caballeros gemelos, imperturbables ante los acontecimientos ocurridos, ambos tenían sus ojos fijos en Enzara. Me gustaría preguntarte si hay algo que quieras decir, gruñó el caballero de sangre, tratando de recomponerse. El caballero de la comedia simplemente inclinó su cabeza, mientras que la tragedia de repente sacudió la cabeza y abandonó la mesa, aparentemente con la intención de arreglar su máscara. Jesús, dijo Ruby, en voz baja y horrorizada. Espera, ya sé que esta es su historia, pero, ¿y por qué Salem tomó a Summer como rehén?, preguntó Ben. Tiene que haber algo más. Eso es complicado, dijo Paradox. Recuerda, esto es para cerrar el asunto, no para convencer a la señorita Rose de que se lance a la fortaleza de Salem. Además, eso sería, spoilers, ¿cierto? Ben suspiró. Ruby se estremeció. Si puede hacerle eso a uno de sus secuaces, entonces, me pregunto qué les habrá hecho a Cinder, casi los demás. Quizás lo pasen peor de lo que creemos, que no estén de nuestro lado no significa que vivan a lo grande ni nada. Cinder y Cass, esas dos, suspiró Paradox. Quizás algún día aprendan. En cuanto a las demás, simplemente recuerden cómo Salem usa a estos caballeros. Manipulaciones, promesas, cómo usa la ambición a su favor. Y. Si intento luchar contra ella, entonces, ¿me manipulará usando a Summer, no?, preguntó Ruby. Probablemente. Digan lo que quieran de Salem. Llámenla monstruo, villana, incompetente, nunca lo fue. Si creen eso, más les vale entregarle una victoria antes de disparar. Ruby respiró hondo. Buena moral, de verdad, en efecto, pero su aparente falta de humanidad no es una fortaleza tan grande como la gente cree. Algunos incluso han llegado a sugerir, y algunos lo han hecho, que se conviertan en Salem, abandonando los principios que los frenan. Hacer eso también le otorga a Salem su victoria. ¿Quién querría perder su humanidad? Es la única herramienta que tienen contra Salem a veces, dijo Ben. Esa es la pregunta más reveladora que podrías hacer, Benjamín, dijo Paradox. Con eso, Paradox los impulsó de nuevo. Esta vez, a solo unas semanas del ataque. Basta decir que la seguridad en la academia se había reforzado gracias a la nueva tecnología DUS de Atlas. Pero eso no fue lo más extraño del día para el equipo STRQ. No estaban del todo acostumbrados a las nuevas medidas de seguridad, pero ya no les sorprendían. Lo que sorprendió a todos fue el hecho de que los habían llamado a la oficina del director en lo alto de la Torre Beacon. ¿Qué demonios crees que quiere el director de nosotros esta vez?, dijo Taiyan. No rompimos nada. O romper alguna regla, dijo Raven. Diablos. Hemos sido unos santos estas últimas semanas. ¿Crees que se dará cuenta de que somos impostores?, preguntó Crow. Glinda ciertamente parece pensar eso, bromeó Summer, tratando de aliviar un poco la tensión. Oye, está con un tipo que cree que la Tierra es plana. Quizás se le pegó su locura, dijo Crow. ¿O hablé que era terraplanista?, preguntó Ruby. Lo superó con el tiempo. Se estremece cada vez que piensa en ello, dijo Paradox. En algún lugar de Vale, Oble de repente se encogió. Alguien estaba hablando de su fase de terraplanismo y él odiaba eso. Quizás, pero, por si acaso no es eso, dijo Summer, entrando en la planta principal de la torre. Ella y su equipo se acercaron al ascensor y pulsaron el botón de llamada. Por suerte, ya había un ascensor en la planta principal, casi como si los estuviera esperando. Las puertas se abrieron y los 4 estudiantes entraron. Summer pulsó el botón para que comenzara el tenso ascenso en ascensor. Los 4 permanecieron en silencio durante el viaje. Ruby notó que la misma tensión de su repetición de Salem flotaba en el aire, como la última vez. Era escalofriante. Al poco rato, el timbre del ascensor anunció su llegada. Las puertas se abrieron a aquella oficina con decoración mecánica en lo alto de la torre que Ruby y Ben conocían bien.
La silla detrás del escritorio del director estaba girada de modo que la espalda daba a los ascensores, y el ocupante miraba por la ventana alta y disfrutaba de la vista. «Usted quería vernos, director», empezó Summer, pero la silla giró. «¿Ozpin?», preguntó Taiyang. «¿Qué demonios haces aquí?». «Nunca pensé que fueras capaz de hacer algo así», rió Crow, pensando que tal vez se trataba de una broma elaborada. «Si Glinda alguna vez se entera, esto no es una broma, Crow». «Créeme, ojalá fuera tan divertido», dijo Ozpin. «¿Qué te pasa en la voz?». «Suenas un poco diferente», comentó Summer. «Suenas como un niño dando una presentación», bromeó Raven. «La verdad es que es una buena forma de verlo», dijo Ozpin riendo un poco, y su voz volvió a la normalidad por un momento. «Ayuda a aliviar la tensión. Pero, bueno, ¿por dónde empiezo? He encontrado un anfitrión en mi cuerpo. Alguien de mucho antes de que existiera Beacon. Antes de que existiera América. Cuando el mundo aún se conocía como Pangea», explicó Ozpin, volviendo a ese tono oficial tan poco habitual en él. Ruby y Ben notaron que la transición entre las palabras de su anfitrión y las de Ozma fue fluida, a diferencia de la reencarnación actual de Ozpin. Quizás se debió al paso del tiempo o al breve lapso transcurrido entre su regreso. «¿Estás drogado?», preguntó Crow rotundamente. «Crow, escucha mi voz. ¿Se me arrastran las palabras o se me escapa algo?», preguntó Ozpin. «No, real, ¿y alguna vez me has visto intentar algo que me coloque?». No, ahí tienes la respuesta. Si todo esto fue una alucinación, quizás sea una muestra de compasión», suspiró Ozpin, reclinándose en la silla. «Bien, si de verdad estás poseído por esta entidad ancestral, ¿cuál es la verdad?», preguntó Taiyang. ¿Apareció el huevo o la gallina? Summer le dio una bofetada en la cabeza. «¡Ay! ¿Qué?». «Es una pregunta legítima», dijo Tai. «Dios, si tan solo los chistes lo hicieran más fácil». Disminuyen un poco la tensión, pero Ozpin rió entre dientes antes de suspirar. «El punto es que, esa entidad, ha estado librando una guerra entre bastidores. Al parecer, incluso la Gran Guerra fue una tapadera para sus acciones, ¿y las de ella?», preguntó Summer. Sintió cierta incomodidad al oír mencionar ese nombre siniestro. «¿Una guerra secreta, ajena a nuestro conocimiento?», dijo Raven. «Imposible. Y aún así, luchaste en una de sus últimas batallas. En este mismo campus, en los jardines», corrigió Ozpin. «¿La Feria del Renacimiento?», preguntó Crow. «No, son puras tonterías. Solo eran un equipo de asalto, ¿no?». «Bien y mal al mismo tiempo, Crow», dijo Ozpin. «Así que tenía razón», dijo Summer, atando cabos. Recordó lo sucedido esa noche, las palabras que le dijo el líder de los caballeros. «Se trata de mí y. Quien quiera que sea el hombre infinito». «Sí. Aunque, por lo que tengo entendido, prefiere a Ozma», dijo Ozpin. «¿El hombre infinito está dentro de ti?», dijo Crow. «De ninguna manera, estoy tan sorprendido como tú. Nunca he estado en un cuerpo tan incómodo», bromeó Ozpin, mirándose. «Ni en un cuerpo con una vista tan horrible, estas gafas son muy graduadas». «Pero por la forma en que hablaban de él, parecía que era el villano», resopló Raven, cruzándose de brazos. «Supongo que estás a punto de decirnos lo contrario». «Sí. Porque seguro que te has estado preguntando, ¿cómo logró esa mujer controlar a dos Geis?», adivinó Ozpin. «Sí, esa es una de las grandes preguntas», respondió Summer. Lo que dijo era cierto. Alguien le dio ese poder, alguien que no necesita un don para controlar a los monstruos que acechan en los confines de nuestros reinos, porque la consideran una de los suyos. Que una mujer pueda controlar y crear a Grimm suena un poco descabellado, pero bueno, el hombre infinito parece real. ¿Qué? ¿Será que el frío vendrá por nosotros ahora?, preguntó Crow. «No voy a responder a eso y simplemente nos mantendré en el tema», dijo Ozpin, tratando de cambiar de tema. «Oh, Toro, eso no es rea, de todos modos», interrumpió el futuro director, «la segunda gran pregunta que tienes es, ¿vinieron a buscarme por lo que estábamos investigando?», concluyó Summer. «Sí y no». Ozpin dijo. «Hay una historia más grande y compleja aquí». «¿Una historia, nos vas a contar?», dijo Raven. No era una pregunta, sino más bien una exigencia. Odiaba que no la informaran así, sobre todo tratándose de gente como los caballeros. «Sí», dijo Ozpin simplemente, «y supongo que quieres la versión larga. Sin omitir ningún detalle. Estaría bien». «Vamos a pasar por alto esto», dijo Paradox, creando una grieta temporal.
Deberías conocer la historia, fue un salto rápido, el tiempo se reanudó a velocidad normal mientras Ben y Ruby veían las miradas de sorpresa en los rostros del equipo STRQ. Y. ¿Y todo eso es real?, dijo Summer, como para tranquilizarse. Mierda. Sí, creo que cubrí todos los detalles, pero, suspiró Ozpin. Esa es la verdadera historia del hombre infinito. Y. ¿Tú, ahora, preguntó Tai. En cierto modo, supongo que sí. Siempre bromeaba sobre que eras la luz de nuestro equipo, Sun, dijo Crow, supongo que eso es literal ahora, Sí, supongo que sí, respondió Summer, todavía en shock. Así que vamos a tener que luchar con todas nuestras fuerzas, dijo Summer, sorprendiendo un poco a su equipo. ¿No estás asustado?, preguntó Ozpin. Claro que sí. Estaría loca si no lo estuviera. Acabas de contarnos una historia sobre dioses y maldiciones, y que tú, Su, el antiguo amante de Ozma, es mitad Grimm y quiere destruir toda la vida del planeta. Pero eso no me impedirá hacer lo que siempre hace una cazadora. ¿Tenemos las probabilidades en nuestra contra? ¿Cuándo ha detenido eso a un equipo de cazadores y cazadoras? Ruby derramó una lágrima en silencio. Tienes razón, dijo Tai superando su sorpresa. No es que esta sea nuestra primera misión con mala suerte, ¿verdad? O sea, ¿cuántas cacerías hemos hecho con el amuleto de mala suerte residente?, bromeó Crow. Bueno, supongo que si la habitación va con eso, dijo Raven, respirando profundamente. El rostro de Ozpin se iluminó un poco. Gracias. Sé que esto es difícil de escuchar para todos ustedes, pero, lo sabemos, Oz, dijo Summer con una sonrisa. Además, nos queda un largo camino por recorrer antes de enfrentarnos a la gran villana. Hablando de, tu compañero de piso, ¿no tendrá información sobre los caballeros? Lamentablemente no. Son tan recientes para mí como lo son para ti, dijo Ozpin. Tendremos que esperar. Y esperaré todo el tiempo que sea necesario, dijo Summer. Teniendo en cuenta para quién trabajan, puede que no tengas que esperar mucho. Sí, y cuando lo intenten, dijo Crow con una sonrisa, tendrán que lidiar con un equipo STRQ que está listo para enfrentarlos. Ben y Ruby observaron al grupo un rato, asimilando la imagen tan familiar. La determinación, la convicción inquebrantable, fue una especie de déjà vu para el dúo. Realmente eran como nosotros, dijo Ben, mirando a Paradox. Así que, esta batalla en la que estamos. Aunque no tiene un final definido, siempre existe la posibilidad de que el bien triunfe, ¿verdad? Te estoy mostrando que, estás en un ciclo. Cada generación lo está. Y. Dados los lazos que todos comparten, existe la posibilidad de que puedas romper este ciclo, dijo Paradox. ¿No te resulta familiar todo esto? Sí, dijo Ruby finalmente después de unos momentos. Sí, así fue. Solo, reemplaza a Summer, Crow, Raven y Tycoon, Weiss, Blake, Jan, y todos, haz que Ozpin crezca un poco y. Como mirarse en un espejo, dijo Paradox. ¿De verdad crees que podemos romper el ciclo?, preguntó Ben. Estamos tan lejos, pero tan cerca, será un camino un poco extraño para llegar allí, pero, eso es un spoiler, dijo Paradox. ¿Te parece raro que cada vez que dices eso, oiga a Matt Smith?, preguntó Ruby finalmente. ¿De quién crees que saqué esa frase, señorita Rose?, rió Paradox. Aunque, si tuviera que decirlo, soy más bien un Dr. Peter Davison. Te identificaba más con Paul Cran, dijo Ben. Aún así, es reconfortante saber que otros antes que nosotros pasaron por esa extraña y rara sensación, muy reconfortante, espero. Toda tu vida hay una cortina levantada y no tienes ni idea de qué hay detrás. Entonces, un día, alguien te dice, ¿quieres ver qué hay ahí? Y la descorren. Todo lo que sabes cambia en un instante. Es más difícil de procesar si eres el primero en volver a mirar hacia atrás. Mucho más fácil cuando hay personas que conocen esa sensación y pueden ayudarte a seguir adelante. Si no fuera por esto, no creo que lo hubiéramos logrado. Estoy tan acostumbrada a recurrir a los adultos en busca de respuestas que no me di cuenta de que eran como nosotros. Creemos que lo saben todo, dijo Ruby, acercándose a su madre. Las dos se parecían tanto. Ruby nunca supo que tenía la sonrisa decidida de su madre. Te salvaré, dijo Ruby. Paradox no pudo evitar sonreír ante la determinación de Ruby. Un viaje más al pasado del equipo STRQ debería ser suficiente, creo, dijo el viajero del tiempo después de reflexionar sobre el asunto. ¿A dónde vamos?, preguntó Ruby al profesor. Hasta una conclusión, respondió simplemente Paradox.
Con una última serie de turnos en el reloj de bolsillo, Paradox volvió a saltar al pasado. Esta vez, sin embargo, Ben y Ruby vislumbraron otros eventos en la cronología del equipo STRQ. Batallas contra Grimm de todo el mundo, como Darkstalkers, Nevermores, Imps, incluso algunos que ninguno de los dos había visto antes, como una mantis religiosa, una monstruosidad gigantesca parecida a un pez víbora, e incluso un grimoso hormiguero del tamaño de un caballo que atravesó la pared de la casa en vacuo para alcanzar a Crow y Tai. Por supuesto, no solo el equipo Grimm STRQ luchó contra ellos en estas breves escenas. Los Caballeros Eternos aparecieron varias veces más para combatirlos, ya sea como equipo completo, individualmente o incluso en dúos. Summer y Emzara se enfrentaron en muchas de las escenas mostradas. A veces, Emzara se impuso y venció a Summer, pero la futura madre de Ruby logró escapar, y en otras ocasiones, Summer venció a Emzara con facilidad. Un momento destacado del montaje de la batalla fue el momento en que Crow y Raven recibieron sus habilidades de cambio de forma. Parecían algo mayores, quizá a mitad de su tercer año, y Ozpin empezaba a parecerse a su Yore director con el que Ruby y Ben estaban más familiarizados. El trío parecía estar en algún lugar de Forever Falle, pero antes de que pudieran obtener todos los detalles, el salto temporal se detuvo. El trío de viajeros temporales se encontraba justo afuera del antiguo castillo que los caballeros habían usado como base. Manadas de Grimm patrullaban el perímetro, pero ahora la mayoría no eran más que cenizas en el viento. El equipo STRQ se encontraba ante las puertas del antiguo castillo, uno de los últimos recuerdos de la Gran Guerra. En realidad, así era como Ruby siempre había imaginado el redundante nombre de Castillo Fuerte. Esto es todo, dijo Summer, respirando hondo mientras los cuatro se preparaban para abrir una brecha. Todas estas peleas, todas estas emboscadas, librando su propia guerra secreta contra los caballeros, todo condujo a esto. La pelea final entre Summer Rose y Emzara. ¿Y si no quiero ver esto? Le preguntó Ruby a Paradox. Sé que Emzara no es la mejor persona del mundo, pero, hay una parte de mí que se preocupa de que, sea cual sea la forma en que mi madre derrote a Emzara, ¿será un spoiler o algo así? ¿Para mi futuro? ¿Para ti? No lo creo. Calculé cada parada de este pequeño viaje temporal, sopesé el riesgo de que te revelaran algo. ¿Este momento? Ninguno de los que taché, explicó Paradox. Bueno, aún así, con todos los paralelismos, dijo Ben, podríamos ver algo revelador. Los paralelismos no son spoilers en sí mismos. Si así fuera, no te habría mostrado que STRQ descubre la verdad, ¿verdad? Preguntó Paradox. Es justo, dijo Ben, mientras él y Ruby seguían al equipo. Habían madurado. Ben notó que a Crow le había empezado a crecer su característica barba incipiente, y que Raven llevaba su máscara de nunca más. Taiyang también mostraba indicios de barba, mientras que Summer tenía algunas cicatrices en la cara. No parecían permanentes, pero estaban ahí. El equipo derribó fácilmente la puerta con algunas ráfagas de fuego combinadas, lo que les dio acceso total a la antigua fortaleza. No fue fácil atravesarla, por supuesto. Este era el corazón de su enemigo. Grimm parecía acosarlos en casi cada esquina, casi en cada habitación. Raven y Crow incluso tuvieron que separarse del resto del grupo cuando los caballeros gemelos aparecieron para bloquearles el paso. Entonces, Tai se separó de ella cuando Morton lo abordó a través de varias habitaciones. Solo la futura madre de Ruby llegó a la sala de la mesa redonda, ante la insistencia de Tai. Quería ayudarlo, pero él le dijo que tenía esto. Después de todo lo que habían pasado, Summer confiaba en él. Así que iba a enfrentarse a Emzara sola. Ruby y Ben siguieron a la madre de la primera hasta las puertas dobles que conducían a la sala de la mesa redonda del castillo. Emzara estaba de pie al otro lado de la sala, observando a Summer abrir las puertas de golpe. Sonrió con sorna tras su máscara, agarrando firmemente la empuñadura de una espada con una mano. Emzara miró a Summer a los ojos en silencio y apretó el arma con más fuerza. ¿Hoy no tienes ganas de hablar?, preguntó Summer. ¿No me vas a soltar un comentario típico de villano? ¿O tu reina no te dijo nada sobre esto? El caballero de sangre no respondió y comenzó a moverse alrededor de la mesa como un depredador que acecha a su próxima presa. Summer comenzó a moverse en sentido contrario, esperando el momento oportuno para atacar. Emzara dejó de dar vueltas, desenvainó sus espadas y entró en acción. En un giro inesperado, el caballero líder pareció teletransportarse sobre la mesa en una nube de humo negro. Summer abrió los ojos de par en par mientras bloqueaba los cortes con el asta de flor plateada. Ella robó la cosa de Killie, jadeó Ruby.
Parece que tiene una demanda contra Salem, bromeó Ben mientras los dos continuaban siguiendo la pelea. Hoja contra hoja chocaron mientras las dos rivales libraban lo que parecía ser su batalla final. Summer estuvo a la ofensiva un rato, antes de encontrar una abertura en el aluvión de ataques del Caballero de Sangre. Con un golpe certero con la empuñadura de su arma de asta, Emzara se tambaleó hacia atrás y la futura madre de Ruby adoptó una postura ofensiva. Silverbloom giró en impresionantes arcos y fue impulsada hacia adelante con rápidas estocadas, cada ataque empujando al Caballero de Sangre hacia atrás. Pronto, para añadir aún más potencia a su ataque, Summer activó su semblanza, dejando que una pequeña tormenta de pétalos la rodeara. El dúo de luchadores llegó a una escalera, con Summer empujando a Emzara aún más arriba, como corresponde a un choque culminante. Ben y Ruby observaron la pelea con gran interés, viendo cómo los pétalos de Summer volaban y atravesaban la armadura de acero del caballero como si nada. Sus poderes habían evolucionado sustancialmente con los años. No sabía que mis pétalos pudieran hacer eso, dijo Ruby. Tenlo en cuenta, dijo Ben, mientras aceleraban su caminata, siguiendo la pelea. Por supuesto, el nuevo poder de Emzara tampoco era despreciable. No se trataba solo de una mejora de movilidad. Le permitía atravesar algunos de los cortes más fuertes de Summer como una nube de humo negro. Killie definitivamente va a demandar, bromeó Ruby. Lo más impactante fue el silencio absoluto que Emzara guardaba. En ninguno de los otros encuentros con ella, Summer había logrado que se callara. La Caballero de Sangre, quizás completamente concentrada en la pelea, mantuvo su silencio y contraatacó obligando a Silverbloom a caer y reposicionándose detrás de Summer gracias a su humo. Ahora, Summer era empujada escaleras arriba por una poderosa ráfaga de golpes de las espadas cortas del caballero líder. Emzara blandió una espada, disparando una onda expansiva de energía negra hacia su oponente. Summer la esquivó rápidamente, y el proyectil atravesó las curvas murallas del castillo. Emzara sonrió. Su distracción había funcionado. Más rápido de lo que la vista puede seguir, la Caballero de Sangre cortó con sus espadas y dejó tras de sí un torbellino de cortes que impactaron a Summer a la vez. La futura madre de Ruby gritó cuando los cortes atravesaron su aura, haciendo que la energía blanca se encendiera alrededor de su cuerpo. Aún le quedaba algo, pero no duraría mucho con el tipo de castigo que su rival le estaba infligiendo. Apretó su agarre sobre Flor Plateada y, primero, cambió la espada a modo guadaña, seguido de activar su polvo de viento. Atacó una y otra vez a Emzara, poniendo a prueba los límites del nuevo poder de la caballero. A diferencia de Killie, parecía que Emzara solo podía mantener su forma gaseosa en breves ráfagas, de unos pocos segundos como máximo. Esto no pasó desapercibido para Summer, y como sus golpes potenciados por el viento eran más rápidos que el tiempo de reacción del Caballero de Sangre, arañazos y cortes comenzaron a atravesar la armadura de su ahora silenciosa rival. La Parca Blanca frunció el ceño. Era hora de acabar con esto de una vez por todas. Se acabaron las pesadillas. Se acabaron las pérdidas. Se acabó el dolor. Desapareció, como si se perdiera de vista en un instante. Emzara miró a su alrededor durante unos segundos, antes de que Summer reapareciera tras la caballero en una ráfaga de pétalos de rosa y le cortara el costado. El ataque conectó y eso significó que Summer pudo lograrlo. Por fin pudo acabar con la amenaza de Emzara de una vez por todas. Lanzó una patada voladora a su oponente antes de abalanzarse sobre ella, usando su semblanza para impulsarse tras el caballero. Eso es, dijo Ruby, un poco sorprendida. Era igualito a su propia semblanza. El verano comenzó a golpearlos con una ráfaga casi invisible de cortes, desde todas direcciones. Sus pétalos, sus espadas, cualquier lugar. La armadura y el aura de Emzara estaban a punto de romperse como el cristal. Emzara gritó, el primer sonido que escapó de sus labios durante toda la pelea, mientras los cortes desgarraban su armadura, su aura se quebró y su armadura se hizo añicos. Cayó al suelo con un ruido sordo, y los trozos de metal se esparcieron por el suelo. Incluyendo la máscara del caballero. Y así, jadeó Summer, ¿estás listo? Summer tenía razón, aunque desconocía el verdadero alcance de esa frase. Emzara llevaba mucho tiempo perdida. Demasiados fracasos la habían arruinado. Obviamente, las advertencias de Salem no fueron lo suficientemente efectivas, pues se acumulaban sin parar. Por otro lado, la menor efectividad de su caballero también podría deberse a que Salem, en esencia, estaba al mando de un cadáver. ¿Qué? Murmuró Summer al ver el rostro descubierto de Emzara. A juzgar por su apariencia, era un cadáver.
Summer se preguntaba, ¿estaba luchando contra lo poco que quedaba del caballero de sangre o el escarabajo Grimm solo estaba manipulando sus acciones? Mátame, la voz de Enzara era inquietante. Sus ojos estaban sin vida y su piel estaba deshidratada. ¿Qué te pasó?, preguntó Summer. Nadie merecía esto, fuera enemigo o no. Ella lo hizo. Tú lo hiciste, dijo Enzara con voz áspera. Fue todo culpa suya, Enzara. No mía, dijo Summer en voz baja. Ella me castigó, porque tú seguiste ganando, replicó el caballero de sangre. ¿Alguna vez te dijo la verdad?, preguntó Summer. ¿O seguías intentando llevarte la contraria? Al principio era solo una misión. Después de la tercera, fue algo personal, balbuceó débilmente el caballero arruinado, con la respiración entrecortada. Tuvimos que luchar así porque Salem te mentía. Te lavaba el cerebro para que aceptaras su dogma. Ninguna mujer trataría así a alguien, ella era dura, ¿por qué tenía que serlo? Ella perdió gente por el hombre infinito, antes, Enzara jadeó, ella, y el hombre infinito también. Podríamos haber luchado juntos. Podrías haber sido un estudiante de último año de mi escuela, alguien a quien admirar, no eres el primero en decir eso, se burló el caballero. Lo sé, dijo Summer. ¿Cuánto sabes siquiera de mí?, siseó Enzara. Sé que luchas por lo que crees correcto, como yo, pero, Dios, daría todo por volver atrás en el tiempo y ayudarte. Pero, no puedes, ¿verdad?, se burló Enzara. Pues, termínalo, el verano hizo una mueca. Adiós, Enzara. Fuiste una verdadera rival para mí, dijo Summer, respirando hondo. Enzara cerró los ojos y exhaló su último aliento. Llevaba muerta un tiempo, con toda honestidad. Era hora de hacerlo oficial. Summer levantó a Silverbloom por encima del cuello de Enzara, con la espada apuntando hacia abajo, antes de clavarla en su objetivo. Las respiraciones de la caballero de sangre pasaron de superficiales pero constantes a gorgoteantes y ásperas. Summer tenía algo de arrepentimiento en la mirada por lo que había hecho. Ruby sintió ganas de llorar al ver a su madre tan derrotada después de lo que debería haber sido un momento de triunfo hacía unos segundos. Summer miró a su alrededor, esperando que los demás miembros de su equipo también hubieran terminado sus peleas, para al menos poder desahogar su arrepentimiento con alguien. O estaban en camino o seguían luchando. Con cualquiera de las dos opciones, Summer retrocedió, volviendo sobre sus pasos a la sala de la mesa redonda. Había notado la extraña criatura con forma de orbe que estaba sentada sobre la mesa cuando entró. Esperaba que todavía estuviera allí. Verlo ahora flotando justo en su camino la hizo detenerse en seco. Tú, dijo Salem. Al verla, Summer activó sus ojos plateados y destruyó a la bestia de inmediato. La futura madre de Ruby huyó cuando la luz se desvaneció. Las cenizas de la vidente simplemente se dispersaron en el aire tras ella. Primero, debía intentar ayudar a Tai. «Guau», dijo Ruby, un poco sorprendida por lo que acababa de ver. Eso fue intenso, sí, suspiró Paradox. Salem tiene tendencia a ser dura con las personas que más necesita. Como Cinder, dijo Ben. Como Cinder y Cass. Enzara ni siquiera era una doncella, y mira lo que le pasó, Y. Esos dos son algunos de sus seguidores más importantes, así que, sería mucho peor para ellos, concluyó Ruby. Nos transportaste al pasado. Nos mostraste lo que pasó, ¿no podemos cambiar nada? La cara alegre de Paradox se entristeció. Los viajes en el tiempo que no se dedican a viajar en el tiempo solo funcionan con el método del bucle cerrado. No se puede cambiar el pasado, todo lo que hiciste ya ocurrió, y lo único que harías sería asegurarte de que lo que ocurrió ocurra. Pero, ya has roto el destino antes, ¿verdad?, dijo Ben. Paradox suspiró profundamente, más vale que lo explique ahora. Señor Tennyson, señorita Rose, como sabrán y como habrán adivinado, mis habilidades y mi dominio del tiempo no son naturales. Cuando era un simple mortal, no muy distinto de algunos científicos que llegarán a conocer, trabajé en un proyecto gubernamental destinado a aprovechar esas mismas habilidades. Salió terriblemente mal. Fui absorbido por un vórtice temporal, destinado a caer en él para toda la eternidad. El hecho de que esté aquí ante ustedes da credibilidad a la idea de que he roto el destino antes. Sin embargo, de una forma extraña, sigo cayendo, señor Tennyson, explicó Paradox. A veces cierro los ojos, y todavía puedo sentir cómo la ingravidez me invade el cuerpo. Ben y Ruby intercambiaron una mirada preocupada. Hay otra razón por la que no puedo permitir que te metas con la línea de tiempo, continuó el caminante del tiempo, tu lema.
¿Nuestro lema?, preguntó Ruby. Sí, una afirmación muy simple, muy poderosa y sorprendentemente conmovedora. Paradox sonrió. Sigan adelante, niños. No hay nada que encontrar en retroceder. Pero, tú eres, dijo Ben. Como tu primo aprendió una vez antes, Ben, comenzó Paradox. Gwen. Gritó Ben sorprendido. Ah, cierto, una línea temporal alternativa, Paradox rió para sí mismo. Tu prima una vez interfirió en un evento que logró destruir su futuro, tomando un futuro ya brillante y arruinándolo, reemplazándolo con un régimen dominado por Charmcaster y sin un futuro para ella, en realidad. ¿Una Gwen hizo todo eso?, preguntó Ruby confundida. De hecho, demuestra lo peligrosa y caprichosa que es la línea temporal. Pero eso no viene al caso. Ustedes, niños, ustedes y sus amigos, todos comparten una cosa: vivir con las consecuencias de sus actos, las consecuencias de sus decisiones, las repercusiones, tanto positivas como negativas, que tienen en los demás, la incapacidad de corregir errores y, por lo tanto, la necesidad de pensar, de conectar con los demás, la necesidad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, la necesidad de aprender, crecer y ser mejores. Esta vez, divagó Paradox. Ceres, o Aelita, todavía está atormentada por su pasado. Kylie todavía tiene que lidiar con el trauma de la costurera. Kevin nunca podrá deshacerse de ese antitrix en su muñeca. Blake no puede simplemente levantarse y olvidar su pasado. Jan no puede olvidar su discapacidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿eso los detiene? ¿Los ha detenido? No. Asumen esos problemas y superan ese dolor, fortaleciéndose con cada paso. Si tan solo borráramos su trauma, los hiciéramos, si tuvieran éxito donde fracasaron, ¿qué aprenderían? Pero esa es mi mamá, Ruby balbuceó. No podemos. Paradox tomó silenciosamente la mano de Ruby. Un consejo, señorita Rose, dijo Paradox, todo termina. Eso no ayuda. Todo termina eventualmente, continuó el viajero del tiempo. Toda historia que se ha contado termina en muerte si se cuenta lo suficiente. Es un hecho de la vida. Sin duda, conozco el concepto, la gente siempre estará familiarizada con la idea de la pérdida. Perder a la familia, a los amigos, incluso planetas. Ruby se sintió un poco más incómoda ante ese último detalle extrañamente específico. Pero la mejor parte. Paradox sonrió, saber que siempre hay alguien que sobrevive. Siempre habrá quienes pasen por lo peor. Cuando ves lo que les ha tocado, a pesar de todo lo que han perdido, siguen adelante. Para soportar esa carga, para recordarlos, Paradox sonaba un poco emocionado. Pero, todo termina eventualmente. Creo que lo entiendo, dijo Ruby finalmente, tras varios minutos de silencio. Creo que sí, señorita Rose, dijo Paradox, aclarándose la garganta para intentar recuperar la compostura. ¿Volvemos al presente entonces? Sí, dijo Ruby, mirando por última vez a su madre mientras bajaba las escaleras para reunirse con sus compañeros. Un día. Ben sonrió. Un día, respondió Ruby con una sonrisa. El trío de viajeros en el tiempo bajó las escaleras hacia las puertas dobles que conducían a la sala de la mesa redonda, que se cerraban justo después de la partida de Summer. Paradox abrió una de las puertas de nuevo, mostrando los familiares y relucientes pasillos de un edificio atlesiano, el mismo lugar por el que habían empezado. Paradox se detuvo allí y suspiró. Nunca me canso del estilo de Atlas. Es una pena, la verdad. Vergüenza de que... llegarás allí pronto. Es un poco siniestro, dijo Ben. ¿Demasiado?, preguntó Paradox. Tal vez, dijo Ben, quemaremos ese puente cuando lleguemos allí. Yo, no voy a comentar sobre eso, dijo Paradox, simplemente acompañándolos a través de la puerta. Espero verlos a los dos de nuevo. Hizo un pequeño saludo ante la puerta. Se giró, no sin antes detenerse. Una cosa más, Benjamín. Ben se animó. ¿Sí? Incógnita. Cuidado con la X, dijo Paradox, y el portal se cerró detrás de Ben y Ruby. Entonces, dijo Ben. ¿Qué sigue? Simple. Simplemente seguimos adelante, dijo Ruby. Sigue adelante, repitió Ben y sonrió con suficiencia. Tiene razón. Es un buen lema. Y así, con un renovado sentido de orgullo, Ben y Ruby caminaron por el pasillo para hablar con los demás sobre todo ello. Unos días después, cuando todos se habían calmado un poco tras la revelación, Albedo y, sorprendentemente, Camille estaban dando los últimos toques a un proyecto que Ironwood le había encomendado. Camille decidió ayudar en lo que pudiera, sobre todo porque no había mala voluntad entre ellos.
El cifrado es impresionante, tengo que admitirlo, dijo Camille mientras cortaba los protocolos de seguridad. Una base atlesiana, sin duda, pero tan modificada que solo los expertos la reconocerían, dijo Albedo, escribiendo. Parte del código le resultaba familiar, obra de cierto doctor caído en desgracia, pero había otros segmentos diferentes. A falta de un término mejor, la firma digital del segundo codificador era completamente desconocida para Galván. Al oír eso, arqueó la ceja. Creía que el departamento de informática de Salem estaba compuesto únicamente por él, Víctor y Babs. Supuso que el Caballero Eterno también contaba técnicamente, pero nunca fue oficial. Sin embargo, fuera de los tres principales, nunca hubo ni una sola insinuación de un cuarto. No confiabas del todo en mí, ¿verdad? Murmuró Albedo. ¿Qué fue eso? Preguntó Camille, después de haberlo escuchado con demasiada fuerza y haberse recostado en su silla. ¿HM? Oh, nada, mintió Galván mientras seguía socavando la seguridad. ¿Cerraduras con contraseña? Ay, por favor, ¿quiénes creen que somos? Empezó Camille, pero era demasiado arrogante. Su primer intento de romper las cerraduras falló antes de poder usar por completo su primer método de descifrado. ¿Qué coño? Preguntó el hacker atlesiano, levantando una ceja. Vale. Quizás este. Error en el descifrado. Joder, vale, quizá aún no, empezó Camille. Yo no haría eso, interrumpió Albedo. Algunas de las técnicas de codificación que se usan aquí. Extraterrestres. Incluyendo un mecanismo de seguridad cerebro-crustáceo que borraría todos los datos. En cierto modo, es bueno que los otros programadores de Ironwood no llegaran tan lejos. Lo habrían activado y estaríamos de vuelta en el punto de partida. Y. Supongo que puedes hacerlo mejor. El orgullo nunca fue una característica evidente en mí. Pero en este caso, puedo descifrar esta seguridad inferior en cuestión de minutos, sonrió Albedo con sorna. Un pequeño detalle. Galván y los cerebrocrustáceos tienen cierta rivalidad y, aunque en general sea unilateral, hay ocasiones en las que Galván se alegra de superar a la especie de crustáceos hiperinteligentes. Y la promesa de Albedo no era pura fanfarronería. En cuestión de minutos, entre pulsaciones de teclado y descifrado de códigos, Albedo logró desactivar el mecanismo de seguridad y luego forzar las cerraduras. La primera fue la más fácil, con la contraseña consorcio, una palabra que no tenía ningún significado real para ninguno de los programadores. La segunda requirió un poco más de trabajo, pero al final no pudo con la inteligencia de Albedo, desbloqueada con una frase que se ejecutó a través de un cifrado Bacon. Al traducir la enorme secuencia de se obtuvo la frase mucho más simple. Solo oscuro. Bueno, eso es un poco siniestro, ¿no? Bromeó Camille. Así es, asintió el Galván, presentiendo a qué se refería, antes de llegar a la tercera cerradura. Esta era, con diferencia, la pieza más difícil del rompecabezas. La contraseña estaba oculta tras un código, pero, al observarla más de cerca, Albedo no pudo evitar burlarse. La llave era un código en sí misma. Creo que alguien está compensando, Camille negó con la cabeza. Doble cifra y todo. Eso o están paranoicos, añadió Albedo. Pero con eso, creo, el último bloqueo se abrió al introducir la frase Tijols 3 Lu 1 o 14 V1 F2 Tukuch 5. Al cifrarla con un cifrado César, se reveló una serie de números. 311, 20, 06. Varios archivos se abrieron ante los dos codificadores, llenando la pantalla con múltiples pestañas. Y por eso vale la pena tener un extraterrestre superinteligente en tu equipo. Exclamó Camille. Su sonrisa se desvaneció casi al instante cuando examinó los archivos con más atención. Albedo los revisaba con la mirada, captando algunas notas clave. Menciones a la torre CCT, a los cultistas de la mano negra, explosivos específicos que se podían conseguir en el mercado negro. Tenemos que decírselo a Ironwood. Ya. Dijo Albedo, levantándose de golpe de su asiento y saliendo a toda prisa de la habitación, seguida de cerca por Camille. Cerró rápidamente la puerta del laboratorio de informática y echó a correr por los pasillos. Al otro lado del mundo, unas grandes puertas dobles de roble se abrieron y un hombre elegantemente vestido entró en una oficina. Estanterías alineaban las paredes, con algunos volúmenes sacados, y un pequeño punto de encuentro a un lado, con varios sofás cómodos y una mesa de centro en el centro. Sobre la mesa había un juego de té gris, con las tazas decoradas con ribetes verdes. En el lateral de la tetera se veía un logotipo muy familiar, el de dos ruedas dentadas, una pequeña dentro de otra más grande.
El hombre bien vestido tomó asiento mientras, frente a él, un caballero mayor comenzó a servir tazas de té para los dos. Claro que sí que saben cómo hacer que uno se sienta bienvenido, te lo concedo, dijo Bugs. Su contacto le entregó la taza de té llena y el doctor caído en desgracia tomó un sorbo. Salem siempre fue muy hospitalario, sonrió burlonamente el deshonrado Atlesian.